Muy buenas tardes, Dios me lo bendiga. Es un privilegio estar aquí para compartir la palabra. Estamos transmitiendo a través de las redes en Ebenecer en Casa. Vamos a leer la palabra. En 1 de Juan 2:27 en la versión Ausejo. Y dice: en cuanto a vosotros, la unción que de él recibisteis permanece en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe. Y dado que su unción os enseña todas las cosas y es verdad y no mentira, permaneced en él tal como él os ha enseñado. Y este mismo versículo en la versión hispanoamericana, ahí nos habla, dice: aunque el Espíritu que recibieron de Jesucristo permanece en ustedes y no necesitan que nadie lo instruya, porque precisamente ese Espíritu, fuente de verdad y no de mentira, es el que los instruye acerca de todas las cosas. Manténgase pues unido a Él según les enseñó. El tema que vamos a ver en esta tarde es recuperando la unción. Vamos a orar pidiéndole al Espíritu Santo que Él nos capacite, ¿verdad?, para poder trasladar esa palabra. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque grande eres, Padre. En esta hora, Señor, ponemos la palabra que tú has dado, Señor, para que yo pueda transmitir a mis hermanos. Te pido que tú me puedas dar la sabiduría, la inteligencia, Señor, para poderla transmitir, y que sea tu Espíritu Santo haciendo la obra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno. Es un privilegio estar aquí. El tema es recuperando la unción. En este tema a veces decaemos, a veces fallan nuestras fuerzas y la búsqueda que debemos de tener mengua, y es allí cuando la unción va disminuyendo. ¿Y qué es unción? En el G5545 dice que la palabra se dice jotarisma, que significa ungüento, untado figurativamente, el otorgamiento específicamente del Espíritu Santo. Y si usted puso atención en los versículos que le leí, en la primera versión, ahí nos hablaba acerca de la unción que recibimos. Pero ya en la otra versión hispanoamericana, ahí nos habla que esa unción es el Espíritu Santo. Y lo sorprendente es que la unción es la esencia del Espíritu Santo. Y todos necesitamos de esa esencia para estar en el caminar, para entrar en ese caminar con el Señor. Y algo importante que debemos de recalcar, que dice que esa unción nadie se la puede dar, mi hermano. Nadie le puede dar esa unción más que el Espíritu Santo. Y vamos a desarrollar punto por punto, ¿verdad?, cómo podemos recuperar esa unción. Y el primer punto es: recupera tu posición. No puedes recuperar la unción si no sabes quién eres en Cristo. En Isaías 41, del 9 al 10, de la versión Reina Valera del 60, dice: porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí hay unos puntitos que podemos resaltar. ¿En qué lugar
Él nos llamó y nos llama sus siervos. Él nos escogió y dice que Él no nos desecha. Entonces somos alguien muy especial para el Señor desde el momento que cree. ¿Está aprendido? Es el momento en que podemos saber quiénes somos en Él, qué podemos hacer. Y aquí hay algo importante: en qué lugar debemos posesionarnos. Y hay un versículo en Hebreos 4:16 que dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Miren qué importante: ¿dónde podemos recuperar lo que hemos perdido? ¿Dónde podemos recuperar esa unción, ese empoderamiento que solo el Espíritu Santo nos puede dar? Y dice que en el trono de la gracia, que entremos confiadamente en Él. Y hay algo importante, cuando hablamos de, ahí en ese versículo nos habla de la misericordia. Cuando entramos a ese trono de la gracia, también habla que también hallaremos gracia. Entonces, para saber qué es misericordia y gracia, tenemos que saber qué es justicia. Dice que la justicia es que me den lo que merezco, lo que yo me gané. Esa es justicia. Pero cuando hablamos de misericordia, es que me den lo que no merezco. ¿Por qué? Por el amor y la bondad que el Padre tiene para cada uno de nosotros. La misericordia de Dios es su mayor presentación de su amor. Y dice que Él nos va a dar lo que no merecemos. Pero cuando hablamos de la gracia, mi hermano, dice que me den más de lo que merezco, que me den lo imposible. Eso es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. Cuando su gracia se derrama en cada uno de nosotros, suceden cosas imposibles, cosas que nunca creímos que iban a suceder, cosas que iban a ser algo que nunca nos habíamos esperado. Esa es la gracia del Señor. Pero eso solo lo vamos a alcanzar cuando estamos allí en el trono de la gracia, buscándole, cuando podemos entrar, no importando nuestra condición. Es lo hermoso del Señor, porque Él lo que quiere es un corazón agradecido, un corazón quebrantado que le busque. Y por eso ahí en Hebreos 4:16 dice que nos acerquemos con confianza. Cada uno de nosotros podemos decidir acercarnos. Y hay algo hermoso: en el trono de la gracia es donde la unción se derrama. ¿Y qué era unción? Unción dice que era un ungüento untado. Y cuando hablamos de untado, se llena todo el cuerpo y eso se penetra. Y dicen los médicos que cuando uno se unta diclofenaco para el dolor, para la inflamación en ungüento, dice que ese diclofenaco siempre se va al hígado porque el cuerpo lo absorbió todito. Es hermoso saber que esa unción que Dios ya nos dio penetra hasta lo más adentro de nuestras vidas. Y es cuando se derrama su poder y sucede el cambio en nuestras vidas. Allí, cuando el Espíritu se derrama, cuando la unción está en nuestras vidas, suceden cosas maravillosas. Es cuando empezamos a cambiar. Es cuando el Espíritu Santo empieza a hacer la obra. Por eso es necesario que recuperemos esa unción que muchas veces se ha apagado por la apatía, por la monotonía, por todas esas cosas que a veces nos distraen. Y vamos a continuar con el punto número 2. Recuperando tu intimidad con Dios.
En la intimidad es donde la unción te empodera. Solo en esa intimidad con el Señor es donde Él derrama ese poder de lo alto. En Isaías 57:15, en la versión Reina Valera del 60, dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde habita Dios? En las alturas y la santidad, dice el versículo ahí en Isaías 57:15. Y dice: ¿con quién habita Dios? Con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando estaba desarrollando este punto, me acordaba del mensaje del pastor del domingo. Yo le compartía a mi familia, a mí me tocó mucho ese mensaje, porque cuando el pastor hablaba de David, que en su tiempo no estaba el Espíritu Santo. En su tiempo solo el sumo sacerdote podía llegar al lugar santísimo, y él lo hacía cuando danzaba, él tocaba. Él trascendió todos los parámetros. Y hoy en día yo le decía a mi familia: yo no quiero ser igual a los demás. Yo quiero llegar a esos niveles, pero hay un precio que pagar, y es llenarnos de esa unción. Y hay un ejemplo que quiero compartirles, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar a esa intimidad con Dios como Él quiere? Y es en el tabernáculo, en el orden que estaba el tabernáculo. Dice que en el atrio estaba el lavacro, estaba el altar de bronce. Y allí, ¿qué sucede en el atrio? Ahí se lavaba el sacerdote, se limpiaba. Y hoy en día, ¿qué podemos decir cuando llegamos al atrio? Que ahí es donde nos limpiamos. Cuando entramos a la presencia de Dios, cuando le empezamos a alabar, a adorar. Y muchas veces empezamos a llorar porque el Señor nos está limpiando, el Señor nos está consolando, el Señor está ahí tocándonos. Y ahí es donde nos limpia de los pecados. Ahí es donde nos limpia de los pecados recurrentes que muchas veces cometemos una y otra vez. Pero mi hermano, muchas veces hasta ahí llegamos. Cuando uno lava una herida, a veces uno llora porque le duele. Y a veces ahí en el atrio es hasta donde llegamos, porque ya empezamos a llorar, el Señor nos limpió, nos tocó, sentimos aquel alivio, aquella carga que traíamos había ya desaparecido, y muchos hasta ahí se quedan, hasta el atrio. Pero en Cristo siempre tenemos que ir más y más. Luego viene el lugar santo. ¿Y qué había en el lugar santo? Había el candelero que representaba la luz de Cristo. Y hoy podemos decir que es nuestra adoración cuando nosotros venimos a entregarle al Señor todo lo que traemos. Y el pastor hablaba el domingo de la mesa de los panes de la proposición, que era lo que traíamos, la consagración. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos consagrándonos a Él? Pero lo más hermoso es que Dios es quien nos capacita para hacer estas cosas, y esto lo hace en la intimidad con cada uno de nosotros. Y luego está el lugar santísimo. El arca estaba en el lugar santísimo, y allí, hermano, es donde Dios habla. Ahí es donde se abren los cielos cuando tú llegas a ese lugar. Entonces, recapitulando, en el atrio venimos y nos limpiamos. Él nos limpia.
En el lugar santo traemos todo lo que Él merece, la adoración, la exaltación. Y en el lugar santísimo es donde Dios nos va a hablar. Hermano, hemos llegado hasta el lugar santísimo. Cada día de nuestra vida llegamos a ese lugar. Cada día cuando tenemos nuestro devocional llegamos ahí. Es importante que lo hagamos porque es ahí donde se va a derramar la unción, en la intimidad, es donde los cielos se van a abrir, es donde sucede el Mahanaim, que suben ángeles y bajan trayendo la respuesta que tú has estado pidiendo, es donde traes los planes del cielo a la tierra. Allí cuando tú llegas al lugar santísimo, donde te derramas, donde Él derrama su unción sobre tu vida, es donde te conviertes en la imagen visible de Dios que es invisible. Es el lugar, hermano, donde vas a recibir el bautismo en el Espíritu Santo, en la intimidad, cuando llegas al lugar santísimo. Cuando tú tienes ese encuentro con el Señor, cada día es donde Él te transforma. En mi familia tenemos un chiste. Cuando alguno de nosotros está muy enojado y responde mal y anda así un poco agresivo ahí, enojado, nosotros le decimos, le falta madriguera. Porque nosotros hacemos mención de eso, porque la madriguera es ir a ese lugar santísimo, donde el Espíritu Santo nos llena. Mira, hermano, cuando tú llegas a ese lugar santísimo, cuando tú tocas la presencia de Dios, Él te toca, Él te llena. Puedes sentirle y ya no puedes ser el mismo. Ya no puede ser el mismo, porque Él hace algo poderoso en ese lugar, en esa intimidad con Él. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe de ir buscando cada día, cada día. Pero ¿qué pasa? Muchas veces solo llegamos al atrio, solo nos limpiamos y después no, es que hay una película, hay otra cosa. Y después, ¿y tu cántico nuevo? ¿En qué momento se lo vas a dar? Sabes que cada uno de nosotros tiene una melodía. Cada uno de nosotros tiene en esa melodía una voz especial que no se parece a ninguna. Solo se parece a la tuya. Y el Señor sabe que cuando tú le cantas, cuando hay cántico nuevo en tu boca, en ese momento el Señor sabe que tú le estás adorando. ¿Hace cuánto no le das cántico nuevo al Señor? ¿Hace cuánto no te derramas en la presencia? Y en ese momento es cuando Él se derrama y te llena y suceden cosas hermosas. Y Él es allí donde inserta sus sueños en ti, inserta sus planes en tu vida. Y por eso decía, ahí en la intimidad es donde traes las cosas del cielo a la tierra. ¿Sabes cuál es el propósito en tu vida? ¿Sabes a dónde te lleva el Señor? Eso solo lo vamos a saber ahí en la intimidad. Ahí es donde va a derramarse esa unción. Vamos a continuar al punto número 3. Recuperando tu condición espiritual. La unción nos libera del yugo. En Oseas 11:7, en la versión de la Biblia de las Américas, dice: pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí, aunque ellos lo llaman para que se vuelvan al Altísimo, ninguno le exalta.
cómo estamos exaltando al Señor. Muchas veces creemos que exaltar al Señor es levantar nuestras manos y declarar nuestro amor, nuestro agradecimiento, declararle palabras hermosas, declararle las grandezas que Él ha hecho, declarar todo lo poderoso que es Él. Pero ¿sabes qué es exaltarle también? Es cómo se refleja en tu vida el Señor. En la iglesia, en la obediencia. Es allí cuando le exaltas, cuando estás viviendo una vida consagrada a Él. ¿Cómo le exaltas en tu casa? A veces aquí en la iglesia levantamos nuestras manos, adoramos, lloramos, pero en nuestra casa, ¿cómo estamos? ¿Qué está pasando? Hay gritos, estamos enojados. Ahí no exaltamos al Señor. Y al Señor se le exalta todo el tiempo. Y ahí en Oseas 11:7 dice: pues mi pueblo se mantiene infiel contra mí, aunque ellos lo llaman para que se vuelvan al Altísimo, ninguno le exalta. A veces el Señor quiere que le exaltemos con nuestro caminar, con nuestras conductas, con nuestro testimonio, con nuestro comportamiento. En la casa, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a ellos no los podemos engañar. A nuestros padres, ellos conocen realmente cómo somos, quiénes somos. Y realmente ellos ven que tú estás exaltando al Señor en cada palabra que sale de tu boca, en cada momento. Y cuando todo lo que debe funcionar y no funciona o está detenido, esto es cuando ya llegó la esterilidad. Ya no hay fruto, ya no hay unción. Todo está funcionando bien en nuestras vidas, hermanos. La economía está bien, nuestra familia está bien, en nuestro trabajo estamos bien. Cuando ya empiezan a suceder todas estas cosas, que se empieza a detener todo lo que teníamos, es porque la unción ha menguado en nuestras vidas. Ya no estamos yendo a tener intimidad. Y cuando esto sucede, nos convertimos en personas estériles, porque ya no hay fruto, ya no funciona, ya lo que tocamos no prospera. Ya lo que hablamos no edifica. Ya lo que tocamos no pasa nada. Y yo encontré 3 señales para saber si estamos estériles o no. Hay una enfermedad en las mujeres que se llama endometriosis. Esta enfermedad es que salen como unas raíces en el útero y las van cubriendo esas raíces en todas las trompas, y entonces la mujer queda estéril porque queda totalmente cerrada. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual. Todo se empieza a cerrar. Y hay 3 señales. Bueno, hay un montón, ¿verdad? Y yo creo que cada uno de nosotros las ha visto en otras personas o las ha vivido. Yo las he vivido. Y cuando ya entra la esterilidad en nuestra vida, no hay comunión con Dios. Ahí podemos saber si estamos estériles o no. Estás teniendo día a día, vas a ese lugar santísimo. El Señor ya renovó tus lenguas. Ya tienes eso poderoso en tus manos. Ya sabes cuál es el propósito por el cual Dios te creó y te trajo a este lugar para que te desarrolles. Otra señal es cuando el pleito abunda. ¿Dónde vas? Estás en pleito. En el trabajo, en la casa, en la iglesia, con el vecino, con la vecina, con el esposo, con los hijos. Ya necesitas ir urgentemente al lugar santísimo, a la intimidad con el Padre, para que tú puedas menguar y el Espíritu Santo crecer en ti
y llenarte de su unción. Y otra señal es, Dios ya no está en el primer lugar de tu vida. Ya hay otras cosas. Puede ser el celular, puede ser las redes. Yo me acuerdo que hace muchos años conocí a un muchacho que le gustaba mucho ir al gimnasio y levantar pesas y hacer ejercicio. Y entonces él compartía que él quería leer la palabra, él quería estudiar la palabra, devorarla, tener revelación, él quería ser lleno del Espíritu Santo. Pero el Señor le reveló que él estaba casi 3 horas diarias en el gimnasio y no le dedicaba tiempo al Señor. Y entonces él decía, yo le dije al Señor, no voy a ir al gimnasio mientras yo no haya tenido un devocional contigo, mientras yo no haya entrado a esa intimidad. Y cuando eso pasa, hermano, el Señor tiene el primer lugar. Pero cuando eso no está sucediendo en tu vida, vistes películas, hiciste tareas, fuiste al trabajo, pero no hubo tiempo para ir a adorar. No hubo tiempo para escudriñar las escrituras. No hubo tiempo para exaltarle. Ya el Señor no está en primer lugar. Ya pasó a otra categoría. Cuando esto sucede, todo se vuelve una carga muy pesada. Se vuelve una batalla difícil de vencer porque todo se te viene encima. Y algo que eso no falla, hermano, cuando tú te alejas, cuando esa unción va menguando en tu vida, todo se detiene. Todo se detiene, mi hermano. Y eso es duro. Eso te socava. Te hace entrar en un letargo espiritual. Porque todo lo que haces, nada funciona. Todo lo que emprendes no funciona. Yo me he encontrado en esa situación. Y para testimonio y gloria del Señor, cuando todo se detiene en tu vida, cuando todo deja de funcionar, lo único que te puede sostener es ir al lugar santísimo, es entrar en esa intimidad con el Padre. Nosotros como familia, hubo un tiempo que todo se detuvo. Primero se detuvo como familia. El Señor empezó a obrar ahí, puso en orden nuestra casa. Y luego, hermano, mire, fue difícil, muy difícil, pero pudimos salir. Pero lo único que nos sostenía era la presencia del Señor. Pero cuando viene y Dios empieza a limpiar nuestras finanzas y se detiene todo, hermano, todo. Nosotros teníamos 2 negocios, casa, carro, todo. Habíamos orado por muchos años por una casa y incluso muchas veces el anhelo de tener una casa se vuelve algo muy pesado, porque uno se frustra cuando ve que no alcanza lo que uno desea. Y cuando el Señor nos da la casa, ¿verdad? Y los 2 negocios estaban floreciendo, todo iba muy bien y de repente todo se detiene, todo deja de funcionar. Hermano, el mundo se le viene encima a uno y empezamos a perder todo. Perdimos un negocio, perdimos la casa, perdimos el carro, todo se detuvo. Y
En esos momentos muchos se frustran, otros se suicidan, pero ¿saben qué nos sostuvo? La presencia de Dios, ir a la intimidad. Y yo le decía al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago, Padre? ¿Qué hago? Y Él me decía, llénate de mí, llénate de mi unción. Y cada cosa que íbamos perdiendo, y yo miraba al cielo, como dice la palabra, alza tus ojos a los montes, de donde vendrá tu socorro. Y yo volteaba a ver al cielo y le decía al Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y Él me volvía a decir, llénate de mí, llénate de mi unción, llénate de esa esencia. Y en ese proceso aprendí que era lo más hermoso. A pesar de todo lo que estábamos pasando, en nuestra casa no faltaba la risa, el gozo. Y hasta hacíamos chistes. Y eso solo el Señor lo hace. Pero hay que ir al lugar santísimo. Hay que buscarle. Tenemos que recuperar nuestra condición. Pero también debemos reconocer en qué condición estamos. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cómo estamos? Muchas veces sentimos que ya somos santos, que ya lo alcanzamos todo. Y no es así. Estamos allí con el Señor. ¿Qué rema te dio el Señor hoy en tu vida? Cuando leíste su palabra, cuando oraste, cómo Él te tocó hoy, cómo Él te habló hoy. ¿Ya lo escuchaste? ¿Cómo está nuestra condición? Tenemos que recuperar nuestra condición espiritual para hacer la diferencia. Y vamos a leer Isaías 10:27. Y dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Lo único que puede hacer que todo vuelva a funcionar es unción, donde se va a podrir todo lo que ha detenido tu bendición. Y déjame decirte, mi hermano, que cuando eso pasa, uno ya no es el mismo. Dios ha hecho la diferencia. Dios nos ha transformado. Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestra familia, en el negocio, en todo. Hemos visto la mano de Dios. Y cómo es donde conocemos a ese Dios misericordioso, a ese Dios maravilloso. Es allí, en ese lugar, es ahí cuando reconocemos realmente quién es Dios y lo que Él puede hacer por cada uno de nosotros. Y Él hace cosas grandes y maravillosas. Vamos a ir al punto número 4, la unción recuperada. La unción hace que se cumpla tu propósito. En Efesios 1:18-23, en la versión TLA, dice, también le pido a Dios que les haga comprender con claridad el gran valor de la esperanza a la que han sido llamados y de la salvación que Él ha dado a los que son suyos. Pido también que entiendan bien el gran poder con que Dios nos ayuda en todo. El poder de Dios no tiene límites. Con ese mismo poder Dios resucitó a Cristo y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono,
Con ese mismo poder, Dios le dio a Cristo dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad, y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Hermano, si tú lees detenidamente estos versículos, puedes ver que el jefe nuestro, Él tiene el poder de todo. Él todo lo llena, Él todo lo puede. Pero eso solo sucede cuando estamos llenos de su unción. Ese poder se derrama en nuestras vidas. Cuando tú has recuperado tu unción en ese lugar de intimidad, Él viene y te empodera y se derrama el poder sobre nuestras vidas. Hay sanidad, hay restauración. Cuando tú abres tu boca, otras personas se llenan, se edifican. Eres el canal para que otros vengan a Cristo. Eres la representación de Cristo aquí en la tierra. La unción te capacita para hacer la función que el cuerpo de Cristo necesita. Es la única capacitación que lo llena todo. La esencia del Espíritu Santo en tu vida. Y dice que Cristo te da la capacidad para superar todas tus debilidades, todas las pruebas. Cristo lo hace. Él te llena. Él hace el trabajo por medio de su Espíritu Santo. Pero nunca, nunca, mi hermano, el Señor va a tolerar nuestras excusas. ¿Qué excusas hemos puesto? ¿Qué excusas hemos puesto para llegar a ese lugar santísimo? Cada día, cada momento, dice la palabra, orar sin cesar. Dios no tolera las excusas. Si decidimos morir a las excusas, Cristo, el jefe de la iglesia, te espera para cumplir tu propósito en Él. Muchas veces las excusas son lo que detienen nuestra vida. Muchas veces las excusas es lo que deja de funcionar todo. Porque algo más fue más importante en nuestras vidas. Y es ahí donde debemos de buscar. Es ahí donde debemos entrar, lavarnos, llevar todo lo que traemos, entregarnos. Y es ahí donde Dios se va a derramar en nosotros. Es ahí donde Dios va a hacer la obra en nuestras vidas. Es ahí donde Dios lo cambia todo, mi hermano. Donde Dios pone su mano, lo imposible comienza a suceder. Y puede suceder en tu vida, sucede en la mía, en cada uno de nosotros. Por eso es importante que renunciemos a las excusas. ¿Qué excusa le estamos poniendo al Señor? Las redes. ¿Qué excusas tienes? La familia, el quehacer, la pandemia. Es necesario que recuperemos la unción, porque es lo que nos capacita para cumplir el propósito. Dios te llamó para cosas grandes, a cada uno de nosotros. Dios te llamó para que podamos tocar al enfermo y sanarlo.
Dios nos llamó para que cuando nuestra boca se abra, muchos puedan creer que existe un Cristo verdadero. Y es en ese momento cuando te empoderas. Y no tiene precio cuando tú ves una vida restaurada. Eso no tiene precio. Es una alegría. Es algo hermoso. Pero eso solo lo podemos lograr llenos de su unción. Vamos a hacer un recordatorio de lo que hemos visto. Recuperando la unción. Debemos recuperar nuestra posición. No puedes recuperar la unción si no sabes quién eres en Cristo. Y lo miramos, ¿verdad? Somos sus siervos, somos sus llamados, somos sus escogidos. El punto número 2, recupera tu intimidad con Dios. En la intimidad es donde la unción te empodera, es donde la unción se derrama. Punto número 3, recuperando tu condición espiritual. La unción nos libera del yugo. No sé qué dejó de funcionar en tu vida, mi hermano. No sé qué se ha detenido. No hay trabajo, qué está sucediendo. Pero hoy el Señor te dice: acércate confiadamente al trono de la gracia, que ahí todo se vuelve a activar. Todo vuelve a comenzar. Y el punto número 4, la unción recuperada. La unción hace que se cumpla tu propósito en Cristo. Y déjame decirte que el propósito de Cristo para cada uno de nosotros es grande y poderoso. Y se va a cumplir. Solo tenemos que ir al trono de la gracia. Y eso es lo hermoso. Y esa es la manera. Hay muchas más maneras de recuperar la unción. Que no caigamos en ese letargo, hermano. Que no caigamos en esa pasividad que muchas veces nos mata. Donde el espíritu, donde la unción mengua. Porque nos distrajimos. Nuestra mirada cambió de lugar. Es necesario que recuperemos esos momentos con el Señor para que tú puedas ser lleno cada día, para que tú puedas ser empoderado cada día, para que la palabra pueda fluir en nuestra boca, para que nuestro caminar, nuestro andar pueda ser agradable ante los ojos del Señor. Vamos a orar en esta hora, sellando la palabra. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Señor, por tu palabra. Ponemos delante de ti, Señor, la vida de cada una de las personas que están escuchando, la vida de los que estamos aquí. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda convencernos de pecado, de justicia y de juicio cada día, cada momento. Que pueda haber ese amor, ese fervor por ir a buscarte, por llegar a ese lugar santísimo, para correr para saber qué tienes para nosotros cada día. Que en cada uno de nosotros ese fuego pueda volver a arder. Que esa unción pueda otra vez llenarlo todo en cada una de las vidas, Señor, de cada uno. Padre, te damos gracias porque tu palabra siempre llega a tiempo, siempre está ahí para guiarnos, y sabemos que ese es el lugar perfecto, tu trono, Señor, donde vamos a encontrar misericordia, donde vamos a encontrar refugio, donde vamos a encontrar la gracia, donde todo se puede recuperar,
donde todo lo detenido puede avanzar, donde todo lo que no funciona empieza a caminar. Gracias te damos, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias. Te alabamos, te bendecimos. Jesús, tú eres el dueño de todo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.